Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en este día. Como miran, en el título para el corto mensaje en esta hora, ¿cuánto beneficio hay en ser misericordiosos? En esta hora vamos a estudiar un poco conforme a lo que es la palabra de Dios para aprender sobre lo que es la misericordia y el beneficio que trae el ser misericordiosos. El diccionario español define misericordia de esta manera: inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Así es que nos dice el diccionario español que la misericordia es cuando tú miras a una persona que tiene hambre y le das de comer, cuando miras a una persona que tiene sed y le das de beber, cuando miras a una persona con poca ropa o con ropa ya desgastada y lo vistes. Ese es misericordia, ese es ser misericordioso. Pero también, cuando una persona te ha fallado y necesita de tu perdón y te pide de corazón sincero de perdón, cuando tú le concedes tu perdón de todo corazón, de igual manera estás actuando misericordiosamente. Entonces, en esta noche, en esta noche, en ser misericordiosos. Nos dice así, lean conmigo. Mateo 5, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la palabra de Dios, y estas palabras lo dijo el propio nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra. Bienaventurados. La palabra bienaventurado también se traduce como dichosos o felices. Entonces dice nuestro Señor Jesús que dichosos o felices aquellos que son misericordiosos, porque dice que ellos mismos alcanzarán misericordia. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando en esta noche, vivimos en un mundo deshecho, en un mundo que se cae a pedazos cada día. Hoy tú puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo. Hoy puedes ser de las personas más poderosas en todos los sentidos de la vida, pero mañana podría ser la persona más miserable que existe en este mundo. Pero si eres misericordioso, misericordiosa, en el momento que tú necesites de misericordia, primero Dios se acordará de ti. Y cuando Dios se acuerde de ti, habrá quien sea conmovido a misericordia para devolverte la misericordia que tú has tenido con el prójimo. Si es que Dios mismo dice, dichoso eres por practicar la misericordia, porque tú también alcanzarás misericordia. Dice en el mismo libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 9. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores
al arrepentimiento. Estas palabras de igual manera lo dijo el propio Jesús cuando él caminaba en esta tierra. Su mayor propósito de él, aparte del sacrificio en la cruz para librar a la raza humana de la esclavitud del pecado, de perdido a todo aquel que así lo desee. Aparte de eso, era prioridad con su propia vida demostrar el cuidado y la misericordia de Dios hacia su creación, hacia la humanidad. Pero tristemente miraba que los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, y vamos a ver un poquito más adelante sobre eso, que ellos se sentían mejores que quien ellos consideraban son pecadores. Entonces nuestro Señor Jesús, concediendo de su misericordia a estos necesitados, tanto del perdón para ser salvos, como de muchas otras cosas físicas, le decía a los maestros de la ley: vayan por ustedes mismos y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Era una vergüenza para ellos. Ellos eran maestros de la ley. Y nuestro Señor Jesús lo estaba mandando a la Biblia. Les decía, vayan y aprendan. O sea, los estaba llamando ignorantes, a pesar de que ellos decían ser maestros de la ley. Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso porque nuestro Señor Jesús, de parte de Dios, caminaba en este mundo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Porque Dios concede su misericordia a todo pecador. ¿Qué quiera decir lo necesito? Porque yo quiero ser salvo. Entonces nuestro Jesús les decía que vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Demasiado importante, podríamos decir esencial, primordial la misericordia para un hijo de Dios. Nos dice Oseas el capítulo 6, el versículo 6, lee conmigo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, a eso se refería nuestro Jesús cuando nos mandaba a investigar qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Le decía Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento: porque misericordia quiero y no sacrificio. Pongámonos a meditar en esto. Los sacrificios para el pueblo en el Antiguo Testamento era la garantía que ellos son el pueblo de Dios. O sea, un hombre en pecado no tenía parte con Dios. Y para ser borrados de pecado, les era necesario ofrecer sacrificios. Entonces, si Dios les decía: mira, si me vas a traer sacrificios y te hace falta misericordia, mejor no me traigas nada. O sea, Dios no les estaba diciendo: ya no me traigan más sacrificios, ya no me traigan más holocaustos. Igual como en este tiempo, Dios no nos dice: no me traigas ofrenda. Pero concede misericordia a aquel que lo necesita. Dale de comer al que tiene hambre, dale de beber al que tiene sed. Viste al desnudo. Perdona a aquel que te falla. Y luego ven, trae tu ofrenda. Y es de grato aroma delante de la presencia de Dios. De igual manera le decía a su pueblo en el pasado: primero anda y concede misericordia al necesitado, da de comer al hambriento, de beber al sediento, viste al desnudo. Perdona cuando te fallan, concede de tu perdón. Y luego ven y ofrece el sacrificio. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. Eso es lo que decía Dios. Pero si no eres capaz
de practicar la misericordia, decía Dios, mejor ni te presentes delante de mí. Así es Dios. Entonces, tenemos que hacer las cosas de manera que Dios nos pide. La misericordia primero y luego nuestra ofrenda a Dios, que es nuestra propia vida para empezar. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, yo conozco a muchas personas que son misericordiosas en este mundo. Son personas que tienen un gran corazón. Y yo sé que alguno de esas personas escucharán este mensaje. Y quiero decirles que Dios tiene un cuidado muy especial de cada uno de ustedes. Dios está atento a la necesidad de cada uno de ustedes. Y no se tarda en suplir cada uno de la necesidad de cada uno de ustedes. Porque Dios concede de su misericordia a los misericordiosos. Nos dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Escuchen bien lo que dijo nuestro Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay, en otras palabras, es una expresión de sufrimiento, de angustia, de dolor. Maldición. Y estos maestros de la ley vivían bajo maldición por ser hipócritas. Traían a Dios diezmos aún de la menta, el eneldo, el comino, que eran los granos más pequeños de los que se cosechaba en esos lugares. Pero no se acordaban de lo más importante, dice nuestro Señor Jesús. O sea, lo más importante por cuanto es primero y luego lo otro. Justicia, misericordia y fe. Una vez más, la misericordia. O sea, primero vayan, practiquen la justicia, la misericordia, vivan por fe y luego vengan. Traigan el diezmo, traigan las ofrendas y son bien recibidas. Porque dice, esto era necesario hacer, o sea, quiere dar a entender que debió haberse hecho. O sea, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego no dejar de hacer aquello, o sea, no dejar de diezmar y ofrendar a Dios. Eso es lo que nos enseña Dios por medio de su palabra, la Biblia. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los que decimos ser cristianos, de cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. Si estamos yendo a la iglesia cada sábado, el domingo en la noche, los miércoles por la noche, pero en el momento que estamos en casa o andamos por la calle o a donde quiera que estemos, vemos a alguno en necesidad y no somos capaces de ayudarle. Cuando nos piden perdón, no somos capaces de perdonar de corazón. Entonces, es necesario la misericordia y después llevar nuestra persona al templo de Dios. Eso quiere dar a entender que las palabras de nuestro Señor Jesús es para nosotros también. Si no puedes ser misericordioso, entonces no tienes nada que buscar en la iglesia. Tristemente es lo que nos enseña la palabra de Dios, no lo digo yo. Así es que, especialmente nosotros los que decimos ser hijos de Dios, debemos practicar la justicia, la misericordia y la fe. Y en esta noche especialmente de lo que estamos hablando, de lo que es la misericordia. Nos dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, cuando la palabra de Dios está hablando de juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Siempre que he hablado con unos amigos o amigas directamente, cuando hablamos sobre este tema, yo siempre les digo, hay muchas personas en este mundo que no se van a salvar. Y eso pues duele bastante, porque son personas misericordiosas. De mi parte yo pienso, merecen entrar en el reino de Dios, pero forzadamente no van a entrar. Pero yo siempre digo, esas personas, aunque se pierdan, el día de juicio, todos esos actos de bondad que tuvieron hacia el prójimo, todos esos actos de misericordia, serán contados en el día de juicio, y su castigo será menos comparado con los que se pierden y nunca tuvieron misericordia de ninguno. Eso es una garantía, la palabra de Dios lo dice. Entonces, vemos que realmente vale la pena ser misericordiosos mientras vivimos en este mundo. Y como ya dijimos antes, aún en este tiempo en que vivimos, nosotros somos misericordiosos con nuestro prójimo cuando lo vemos en necesidad, dándole de comer al que tiene hambre, dándole de beber al que tiene sed, vistiendo al desnudo y también concediendo perdón al que nos ofende. Porque nosotros también necesitamos misericordia, y especialmente de Dios. Entonces, nos es necesario ser misericordiosos, porque nosotros también necesitamos la misericordia, tanto de nuestro prójimo como de Dios. Nos dice Mateo 18, 32 al 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En esta ocasión, los que quieran pueden leerlo. En este versículo 18, desde el 23 hasta el 35, nuestro Señor Jesús cuenta esta parábola. Dice que había un siervo que debía a su señor 10,000 talentos. 10,000 talentos era una deuda que no podía pagar, aunque se vendiera a él, a toda su familia, a sus propiedades, a 3, 4, 5 y hasta 10 generaciones después de él. No se podía pagar esa deuda. Pero porque le rogó a su señor lo perdonó. Le concedió misericordia. Pero dice que cuando él se fue, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 50 denarios. Un denario en ese tiempo equivalía a un día de trabajo. Eso quiere dar a entender que con 50 días de trabajo, su consiervo le pagaba su deuda. Pero dice que a pesar que el consiervo le rogó, no quiso perdonarle. Cuando los otros consiervos vieron lo que había sucedido, fueron y lo contaron a su señor. Su señor lo mandó a llamar otra vez y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Así como yo tuve misericordia de ti, tú debiste haber tenido misericordia de tu consiervo. Por cuanto no seguiste mis ejemplos, por cuanto no concediste misericordia como yo te concedí a ti, ahora serás entregado a los verdugos y pagarás toda tu deuda, algo que nunca pudo pagar. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en esta hora, Dios te está invitando a ti como a mí también. ¿Sabes quién es ese señor de la parábola? Es Dios, ya que la parábola es simbólica. El Señor representa a Dios. El siervo me representa a mí y a ti también.
Dios nos ha perdonado la gran deuda de pecado que teníamos. Nos ha salvado. Pero si nosotros no somos capaces de conceder misericordia a los que nos ofenden en este tiempo y perdonarlos de corazón, ese perdón que Dios nos ha dado no será recordado como perdón delante de Dios. Si no somos misericordiosos, viendo la necesidad de nuestro prójimo, aquel que tiene hambre para darle de comer, aquel que tiene sed para darle de beber, aquel que anda desnudo con poca ropa para vestir, y muchas otras necesidades. Si no somos capaces de mirar y ayudar, cuando nosotros pasemos por lo mismo, no habrá nadie quien nos mire y nos ayude. Y al final, si no sabemos perdonar, concediendo misericordia a los que nos ofenden, Dios tampoco nos otorgará de su misericordia para que podamos entrar en su reino y vivir por una eternidad. Ya ves, amigo, amiga, que has escuchado en esta hora, que ser misericordiosos es de gran beneficio para nuestra vida. Espero en Dios que tu vida sea bendecida con este mensaje que hemos compartido. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada una que ha escuchado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.